Encuesta, el cuestionario, formulación de preguntas para cuestionarios. Semana 26, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Claudia Esther, Emily Araceli, Alejandra Abigail, Camila y Dana Granado. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividades de anticipación. En la primera actividad van a tener que encuestar a un compañerito o a una compañera. Este es un ejemplo de cómo la pueden llenar. El nombre, la edad, el sexo, si es hombre o es mujer, femenino o masculino, van a marcar. Luego están las preguntas que van a ir llenando tal y como se lo he hecho para demostrarles cómo lo van a hacer. Pasamos a las actividades de construcción. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es una técnica para recopilar datos en una investigación social. Está formada por una serie de preguntas dirigidas a una muestra específica de la población, teniendo como finalidad conocer sus opiniones, actitudes o comportamientos ante asuntos específicos. El objetivo de las encuestas es reunir una cantidad de información cuantitativa para sistematizar los datos obtenidos, para analizarla y para presentarla a través de gráficas estadísticas. Veamos las características de una encuesta. Una encuesta se realiza a través de preguntas para recopilar información. Permite recopilar datos como la edad, sexo, estrato social u otros. Su estructura es de inicio, desarrollo y cierre. Recopila información de una muestra de personas de forma presencial o virtual. Seguimos con los pasos para realizar una encuesta. Establecer los objetivos. ¿Sobre qué vamos a encuestar? ¿Cuál es el propósito? Delimitar la población a la que se dirige, niñez, jóvenes, adultos o determinado grupo. Diseñar el cuestionario redactando las preguntas para conseguir la información. Recolectar la información. Contabilizar la información obtenida. Analizar los resultados. Interpretar la información recopilada. Pasamos a la actividad 3. Van a reflexionar sobre los temas que les interesaría abordar en una encuesta. Y aquí hay varios temas. Por ejemplo, ustedes pueden decir que el tema que les gustaría reflexionar o investigar es preferencias musicales o deportivas de nuestras amistades, fenómeno natural que haya afectado a una comunidad, inauguración de un parque de diversiones familiar, necesidades de la comunidad o población en general, entre otros temas. Yo voy a elegir preferencias musicales o deportivas de nuestras amistades. Ahora veamos qué es el cuestionario. Leemos la información y comentamos. Los cuestionarios son textos que poseen un conjunto de preguntas elaboradas con el fin de recopilar información personal o de otro tipo para poder organizarla y analizarla. Función de los cuestionarios: obtener información concreta sobre determinado tema, hacer un análisis a partir de la información recolectada. Veamos la estructura de los cuestionarios. Lleva una presentación en donde se detalla la información general como el nombre, edad, sexo y fecha. Son preguntas filtros que se utilizan para obtener datos de los participantes. Ejemplo, aquí tenemos donde se va a escribir el nombre, la edad y el sexo. El objetivo es el que describe qué se desea investigar. Por ejemplo, conocer los gustos y preferencias de los deportes de mis compañeros y compañeras. Preguntas de control, que serían las preguntas para interpretar si la persona participante ha entendido. Para verificar la veracidad de la respuesta se hace la misma pregunta
con diferente redacción y en momentos diferentes. Son preguntas abiertas al encuestado. Ejemplo, ¿te gusta ver películas? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Disfrutas del cine y las películas? ¿Por qué? Preguntas cerradas. Se presentan las posibles respuestas a las personas participantes. Ejemplo, ¿tomas nota durante la clase? ¿Sí o no? Esta es una pregunta cerrada, donde solo van a elegir su respuesta. Y luego tenemos el cierre del cuestionario, que sirve para dar por cerrado el cuestionario. Si el cuestionario es escrito, se da por finalizado. Y si es oral, la persona que realizó el cuestionario se despide. Ejemplo, escrito, has finalizado el cuestionario. Oral, gracias por tu participación. Actividad número 5. Vamos a leer las características de los cuestionarios. Se elaboran con diferentes tipos de preguntas, opción múltiple, verdadero o falso, respuestas cortas, rellenar huecos, etc. Las preguntas deben ser claras, coherentes y bien estructuradas. El cuestionario debe ser breve, no debe tener demasiadas preguntas. El cuestionario se puede realizar de forma presencial, virtual o vía telefónica. El cuestionario puede registrar y sistematizar las respuestas. Ahora vamos a contestar unas preguntas. ¿Por qué es importante que un cuestionario tenga un objetivo claro? Porque solo así se podrán elaborar las preguntas de forma clara y se podrá realizar un buen análisis. ¿Cuál es la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas? Las preguntas abiertas permiten al encuestado contestar según su opinión y puede redactarla a su manera, mientras que las preguntas cerradas ya dan las opciones de respuestas. Redactamos un objetivo para conocer cuál es el pasatiempo favorito de los compañeros y compañeras de clase. El objetivo puede ser conocer los pasatiempos de los compañeros de mi grado. Conforme a los temas que propusimos en la actividad 3, ¿qué tipo de preguntas harían? Pueden hacer preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, ¿qué género musical te gusta más? ¿Cuál es tu deporte favorito? Ahora leamos el ¿sabías qué? Una muestra de la población es un conjunto de personas seleccionadas para obtener información o datos sobre determinados temas, como el medio ambiente, pasatiempos favoritos, referencias televisivas, decisiones políticas, entre otros. Ahora vamos a ver la formulación de preguntas para cuestionario. Esta es la actividad número 6. Vamos a leer la siguiente información. Pasos para realizar cuestionarios. Se establece el objetivo de las preguntas. Se aclara quiénes responderán la encuesta. Las preguntas deben responder al propósito. El cuestionario debe ser breve. Se utilizan diferentes tipos de preguntas, abiertas, cerradas, entre otras. Se realiza una prueba para verificar la comprensión de las preguntas. En esta última, lo que se hace es pasarle el cuestionario a un conocido, a un amigo, a un familiar, para ver si se comprenden las preguntas. Leo y observo los diferentes tipos de preguntas. Tenemos aquí los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer en un cuestionario. Cuando observen preguntas como esta, vamos a decir que son preguntas cerradas. Cuando observen preguntas como esta, son preguntas de opción múltiple. Y esta otra es pregunta cerrada. Luego dice que pongamos otros ejemplos de preguntas. Podrían ser estos. ¿Te has sentido discriminado? Estas son preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple, cerrada y cerrada. Ahora vamos con la consolidación. Se nos presentan diferentes tipos de preguntas para que las clasifiquen. Por ejemplo, estas son preguntas cerradas, estas preguntas abiertas donde podemos contestar según consideremos, es decir, según nuestra opinión.
Y luego tenemos las de opción múltiple. Pasamos a las actividades de consolidación. Van a investigar una encuesta y van a identificar si posee las características aprendidas. Y luego van a pensar en dos temas que podrían investigar. Puede ser los temas del calentamiento global, sitios arqueológicos de El Salvador. Y ejemplo de encuesta podría ser esta que está aquí. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.